Todopoderoso, el Dios eterno, me los ilumine y les bendiga, queridos amigos y hermanos. Un saludo de su hermano Sony y de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera desde Panamá. Saludo a todos los hermanos latinoamericanos que sintonizan cada semana este programa. Esto es estudio de la Sagrada Escritura y todas las profecías que están escritas en este libro a la luz de la Biblia y en los tiempos actuales, lo que está sucediendo en la humanidad. Saludo a todos aquellos hermanos de República Dominicana que nos sintonizan siempre y a aquellos hermanos que están en Centroamérica y Suramérica, hasta Chile y hasta Washington también. Un saludo y un abrazo a aquellos hermanos y que el Señor me lo bendiga. Bienvenido una vez más, hermanos, a este estudio de la Sagrada Escritura. Hoy tenemos un estudio interesante, los 144,000 sellados. Así, hermanos, así se llama, los 144,000 sellados de Dios. Así que es un estudio muy interesante. Vamos a tomar nuestros apuntes, nuestros lápices, nuestra Biblia sobre todo, y vamos a sumergirnos en la palabra de Dios. Así que mucha atención. Así que comencemos. Hasta aquí hemos estado estudiando, hermano, el libro del Apocalipsis. Casi llevamos todo este tiempo que hemos estado en cuarentena en nuestros hogares. Ahorita hemos comenzado a dar los inicios en los cultos con pocos miembros, porque con todas las restricciones que se nos han puesto por las leyes, así que por el distanciamiento. Así que recordemos que estamos estudiando el libro de Apocalipsis, un libro que llama mucho la atención y aquellos que no lo conocen pues le causa cierto grado de temor y no les gusta que le hablen de estas cosas a veces. Ellos relacionan todo el Apocalipsis con esa palabra como que el fin del mundo, que viene ya el fin del mundo. Pero en realidad el libro de Apocalipsis no es más que el libro directo de la mano de Jesucristo, nuestro Señor. Es la revelación de Jesucristo, así dice Apocalipsis 1:1 a su siervo Juan, es la revelación. Así que, hermano, este es un libro directo. Todo cristiano debe conocer este libro a la perfección, pues este libro narra cosas que ya acontecieron en el futuro y fueron escritas en el pasado, hermano. Es necesario de dónde viene y conocer esta palabra, Apocalipsis. Su origen en el griego significa descorrer el velo o quitar una cortina. En la antigüedad las esculturas u obras artísticas eran cubiertas con un velo, y al descubrir ese evento se llamaba apocalipto. De ahí viene la palabra apocalipsis. De manera tal que el libro de Apocalipsis nos deja una ventana para ver así el futuro al final de los últimos días de la humanidad. Es una visión del futuro escrita en el pasado, donde el futuro guarda los secretos del pasado y el pasado guarda secretos del futuro. Está escrito algo que ya sucedió en el futuro. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 1:3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella está escrita, porque el tiempo está cerca. Así lo dice Apocalipsis 1:3, hermano. Aquí se muestra la victoria final del bien contra el mal. Entonces el tema de hoy es los 144,000 sellados de Dios. Ellos son vistos por Juan en el cielo. Ve al Cordero Juan sobre el monte de Sión. Así lo buscamos al Salmo 2:6, en Isaías capítulo 2 del 2 al 3. El monte de Sión está en Jerusalén, el monte donde se eligió por Dios para levantar su templo en la tierra. Pero en el cielo vamos a ver que estos 144,000 van a estar allá, en el cielo, junto al Cordero. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 11, del 25 al 26, dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos,
que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Los 144,000 hermanos es el tema de hoy. ¿Quiénes son ellos? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es su labor? ¿Para qué están destinados ellos en este periodo de la semana 70, donde se dará esos 7 años de la tribulación y posterior la segunda parte, que es la gran tribulación? Buscamos así en el libro de Apocalipsis 7:4. Así dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. La palabra es clara, hermano. Son aquí de las tribus de los hijos de Israel. ¿Cuántas tribus tuvo Israel? 12 tribus, hermano. Son 12 tribus. Para que comenzamos a apartar y anotando ahí. Busquemos en el libro de Daniel, capítulo 12, del 1 al 2. Vamos a leer así. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo antes gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todo lo que se haya escrito en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto es como dándole seguimiento, hermano, al tema de la conferencia anterior. Estamos hablando de esos eventos que se van a desarrollar después del rapto. ¿Qué ocurrirá después del rapto? Fue el tema anterior que vimos, hermano. Así que vamos a ver que en este tiempo van a estar los 144,000, porque la iglesia va a ser levantada. Al momento que la iglesia es levantada, es raptada, se da el arrebatamiento que habla la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 18, y en 1 Corintios 15, del 51 al 53. Ese es el rapto, el arrebatamiento. La iglesia es tomada de la tierra y desaparecen miles de personas en la tierra. ¿Quién va a llevar entonces el evangelio? Entonces, si lo estamos llevando ahorita mismo, en este tiempo de gracia que ya está en la fase final, ya, hermano, está en la fase final y está más cercano de lo que tú piensas. Bueno, la iglesia se le encomendó llevar el evangelio, pero al ser raptada y levantada de aquí, comienza el periodo de la semana 70, esos 7 años. Pero ahí va a haber un grupo, aparte de los 2 testigos que hablan la palabra de Dios. Los 2 testigos, ellos que ya hemos hablado en conferencias anteriores, que lo invito a que busquen en las conferencias, hermano, sobre los 2 testigos. En este mismo canal, Sonny Daniels, ahí pueden encontrar ese estudio sobre los 2 testigos. Ellos van a estar interviniendo en la historia aquí, en la humanidad, en la semana 70, pero ellos van a ser asesinados por el mismo anticristo, porque ellos van a desatar juicio, así como él hizo en los tiempos de Elías, como en el tiempo de Moisés. Se darán las mismas plagas, los juicios, y la gente lo va a odiar, pero no van a creer aún así, hermano, a pesar de todos los prodigios, los milagros. Pues el falso profeta también va a hacer su prodigio y falso milagro, y va a confundir y a engañar a mucha gente, porque él trabaja en complot con el anticristo. Recuerden que en un momento que la iglesia es levantada aquí de la tierra, queda el anticristo y el falso profeta. El falso profeta que siempre está ahí adulando y haciendo que todos adoren a la bestia, que es el anticristo. Él se va a someter entonces a la mirada de toda la humanidad, donde todos van a ver que él va a resucitar, incluso el anticristo, cuando va a ser atacado y va a ser herido de muerte. Así lo dice la Sagrada Escritura. Al levantarse y resucitar, él se levantará como tal, es como el misma bestia que habla la palabra de Dios. Ahora, al matar a los 2 testigos, ¿quiénes llevan todavía el evangelio? Ahí están los 144,000 elegidos, sellados por Dios. Estos son los 144,000. En Apocalipsis 7,
El versículo 14, así lo dice la palabra. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Así, hermano, la palabra de Dios nos está hablando que aquí van a salir también salvos en el periodo de la gran tribulación, hermano. Porque van a ser asesinados. Son aquellos que no se van a imponer la marca. Si te quedaste en el rapto y no te fuiste en el rapto, hermano, vas a tener que morir y no renunciar a Cristo. No imponerte la marca, porque si te impone la marca, ya serás maldito por la eternidad. No hay vuelta atrás, no hay perdón de Dios. Hay 3 cosas que hemos dicho que Dios no perdona para nada. El que cometa suicidio, eso es homicidio contra uno mismo. Que blasfemes contra el Espíritu Santo. Y aquellos que se ponen la marca de la bestia, ellos no tienen perdón de Dios. Vivimos en un mundo, hermano, de 4 dimensiones. Conocemos que vemos la longitud o distancia, la altura, ancho y el tiempo, que fue descrita por un científico muy conocido como Albert Einstein, a introducir la teoría de la relatividad. Todas estas dimensiones dentro de un gran cosmos, y alrededor del cosmos está la eternidad, que es Dios. Definitivamente la Biblia no está sujeta a las 4 dimensiones, ya que la Biblia describe cosas que ya sucedieron en el futuro. Muchos se preguntarán, ¿qué pasará con los quedados en el rapto de la iglesia, los que no se fueron? La respuesta está en Apocalipsis 7:14, como lo leímos aquí mismo. ¿Y quiénes son esos? Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esos son los que no se pusieron la marca, hermano, y no renunciaron a Cristo. Los que reconocieron a Jesús como su Salvador. Va a ser tiempo muy difícil para llevar el Evangelio. Y aquellos que retengan la palabra de Dios, esos son los que van a persistir y entonces no se van a marcar. No se van a poner esa marca, porque sabe el que se pone la marca está, como decimos acá en Panamá, está listo para la foto. No hay vuelta atrás. La gran tribulación, en ese periodo saldrán salvos, pero tendrán que morir sosteniendo su fe en Cristo. Que quede claro. Es de ahí de donde sale la gran multitud incontable de toda lengua, pueblo, tribu y naciones, y los que lavaron su vestidura en la sangre del Cordero, todos delante del trono de Dios. Muchos se van a preguntar por qué Dios ya no acaba con los malos, pues. Y la respuesta es sencilla, hermano, porque si fuera así, todos nos iríamos al infierno, ya que no existe oportunidad después de la muerte, no existe el purgatorio, como se le ha enseñado a mucha gente que piensa que van a un lugar que como un semidescanso ahí y después no van al infierno, sino que después van al cielo. Muchos piensan que cuando se mueren van para el cielo. La palabra de Dios es clara y dice que el justo con dificultad se salva. Ahora, ¿dónde queda el impío y el inconverso, hermano? Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, así lo dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si buscas en Hebreo capítulo 9, versículo 27, dice la palabra de Dios: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Es definitivo que después de la muerte hay 2 opciones: el cielo, que es real, o el infierno, que también es real. No hay otra opción. Cada día se acerca más la instalación del nuevo orden mundial, hermano, donde el anticristo saldrá de Medio Oriente, será el presidente universal, va a imponer a los 3 años y medio su marca, su religión, que es alcanzada a través de este movimiento que conocemos como el ecumenismo, donde solamente hay un Dios para todos.
el Dios de los judíos, el Dios de los cristianos, el Dios de los islámicos, el Dios de los budistas, de los hinduistas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos dicen que es un solo Dios. Y esto es lo que ha tratado de hacer la Iglesia Universal, fomentar el ecumenismo, donde muchos pastores, por irse detrás del dinero, son comprados y son llevados y caen en esto, lo que es el ecumenismo. Hay que tener mucho cuidado porque estamos viviendo en tiempos donde se está enseñando muchas falsas doctrinas, donde se dan enseñanzas que no están basadas en la Biblia. Conozcamos, hermanos, que en este periodo de la semana 70, los 144,000 tienen su objetivo. Y ellos son también esas primeras primicias de los judíos, porque vamos a ver las diferentes primicias que se le dan a Dios. Aquí leamos en Apocalipsis 14, del 1 al 5. Así dice la palabra de Dios. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con el 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de gran trueno, y la voz que oía era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos son redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí estamos viendo que estos 144,000 son sellados, tienen el sello de Dios en su frente, hermano. Son 144,000. Y ellos tienen cada uno, ellos tienen su característica, hermano. Y aquí lo estamos viendo que ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. Ellos están allá con Él. De tal manera que ellos son sellados aquí en la tierra, pero ellos morirán, serán muertos. Porque al estar con Cristo, su cuerpo tiene que ser glorificado y transformado. De manera que son asesinados por el mismo de Cristo. Ellos llevan el evangelio, la palabra de Dios, a las diferentes partes del mundo en este periodo, la gran tribulación, hermano, la tribulación, este periodo de la semana 70, ellos estarán ahí, pero serán asesinados, capturados. Muchos se preguntan, bueno, ¿por qué si Dios tiene estos 144,000 en este periodo, qué va a pasar? Y cuando ellos sean eliminados, ¿qué va a pasar? Definitivamente, la palabra de Dios dice que al final el evangelio será llevado por un ángel a los recónditos de la tierra para terminar y sellar todo, hermano. Entonces estamos viendo que los 144,000, ellos son asesinados y aparecen con el Cordero en el monte de Sión. Ellos tienen sus propias características, hermano. Así que ellos se le ve que tocaban como sus arpas y el cántico delante del trono. Y nadie podía aprenderse ese cántico, solamente ellos, hermano. Ellos fueron redimidos, ahí lo está poniendo en rojo, 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Definitivamente, después de la muerte, las opciones son nada más que dos. O te vas al cielo o vas para el infierno, hermano. No hay purgatorio, definitivamente. Definitivamente hay quienes no se dejarán imponer la marca. Definitivamente pienso que mucha gente que estaban viendo este programa se recordarán en algún momento, si se quedaron, de que se le habló de este tema. No se van a querer implantar la marca. ¿Por qué? Porque saben que el que se pone la marca va para boleto directo para el infierno y después un pase directo sin escala al lago de fuego. Ellos serán muertos, asesinados por el anticristo, esos 144,000. Mas aquí dice la palabra de Dios que mueren en el Señor serán bienaventurados. Aquellos que mueren y no se ponen esa marca son bienaventurados, son bendecidos.
En Apocalipsis 14:13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 14:13. Los 144,000 que son sin duda alguna judíos descendientes de las 12 tribus de Israel, como leímos anteriormente, ellos serán asesinados. Y lo sabemos porque lo vemos, aquellos 144,000 en el cielo junto al Cordero. Ya lo vimos en Apocalipsis 14:1. Más claro no puede estar. Mira, leamos aquí en Apocalipsis 14, vamos del verso 14 al 16. Miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Leamos y entendamos toda esta palabra que está aquí en Apocalipsis, hermano. Los judíos que se convierten al Señor en el lapso de los 6 sellos, recordemos que se van a dar los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios, que son temas que vamos a tratar aquí por separado, para que no se dé confusión y para que quede muy claro. Los judíos que se conviertan al Señor en este lapso de los 6 sellos serán sellados los 144,000 por el Espíritu de Dios para llevar el Evangelio de Cristo. Esto va a ocurrir antes de la 7ª trompeta. Cristo es la primicia de la resurrección, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Que primicia de los que durmieron es hecho. 1 Corintios 15:20. La iglesia son la siguiente primicia. Luego, los 144,000 son las primicias o los primeros frutos de la resurrección de los judíos. Y al final, como dice Daniel 12, del 1 al 2, todo Israel será salvo lo que se halle en el libro. Sabemos que el pueblo de Israel todavía se le ha velado el secreto de este hermano de Cristo. Pues muchos no creen en Jesucristo como el verdadero Mesías. Ellos están anunciando que ya viene el Mesías. Ellos anuncian y están diciendo también que están teniendo ya reuniones con el Mesías. Ya tienen reuniones. Y todos sabemos que, según dice la Sagrada Escritura, ese Mesías que se está por aparecer es el Anticristo. Es importante saber que la palabra de Dios siempre habla con mucho simbolismo, habla de parábolas. Y vemos que Dios siempre es un Dios de orden. Él siempre lleva un orden y tiende a utilizar mucho ciertos números, y eso llama mucho la atención a los estudiosos y teólogos, y lo que seguimos y escudriñamos la Sagrada Escritura, hermano. Por aquí es importante conocer cómo Dios utiliza una y otra vez el patrón de los números, tanto como para las profecías bíblicas, para correlacionar diferentes eventos y conocer el significado oculto o misterio que llevan esos números, que nos escriben el patrón y el orden como Dios realiza las cosas que pasaron y están por suceder. Aquí te presento los números. Por ejemplo, aquí el número 3 denota unidad de propósito. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Satanás es el engañador, es el imitador por excelencia. Él imita todo, así como él es anticristo, falso profeta y mismo Satanás. El número 4 denota universalidad, totalidad. El número 5 significa algunos, unos cuantos. El número 6 denota el número de hombres, lo sabemos. Cuando vemos ese 666 que habla la Apocalipsis, ya en la traducción que viene de la Vulgata latina, porque en las versiones anteriores era el número que correspondía a Domiciano, que era el 516. El número que traduce la Vulgata entonces es el 666. Se cambió ese número por la bestia de turno, que en ese tiempo fue Juliano. De ese tema hemos hablado, sobre el origen y misterio que tiene la Biblia.
Le invito también que estudien este programa que está aquí grabado en este mismo canal, hermano. El número 7 representa definitivamente el número de Dios, perfección. Tenemos 7 días para la reorganización de la tierra. Tenemos que la semana tiene 7 días. Los juicios de Dios también son 7 sellos que se tienen que descubrir, 7 trompetas, 7 copas de la ira. El 7 tiene que ver mucho con el número de Dios, el número de perfección de Dios. El número 10 representa el reino de hombres. Si vamos a recordar, cuando dividimos los diferentes gobiernos por los cuales ha pasado la humanidad, esa revelación que tuvo Daniel, y se la da a Nabucodonosor, y habla de los diferentes gobiernos, la cabeza de oro que representaban a los babilónicos, el pecho a los medos, los medos persas, después sigue el periodo de los griegos, después sigue el periodo de los romanos, y por último, al llegar a los pies, ahí está, son 10 dedos, que son esos gobiernos que son, dice la palabra de Dios ahí en la revelación de Daniel, que son barro cocido mezclado con hierro, o sea que no son uniones que ni se llegan a hacer entre esos diferentes gobiernos. El número de 10 juega un papel importante entonces en los gobiernos que son de los hombres, que al final dice la profecía que vendrá una piedra no cortada por hombre y destruirá, y es el gobierno eterno de nuestro Señor Jesucristo. El número 12, que representa reino de Dios. El Señor Jesucristo seleccionó a 12 apóstoles, y no podemos estar hablando de que hay más apóstoles, como por ahí siguen denominándose y autonombrándose como apóstoles. La palabra de Dios es clara y dice que habrían falsos profetas y falsos apóstoles. La palabra de Dios fue clara. Estamos viviendo en tiempos de apostasía, donde hay muchas falsas doctrinas, corrientes y sectas satánicas que comienzan a introducirse en la Sagrada Escritura, en la iglesia. Se comienzan a meter y a corromper a los hermanos y a confundirlos, porque saben que los hermanos no están estudiando la palabra de Dios. Al no estudiar la Sagrada Escritura te envuelven y te enredan todo. Ellos vienen con una nueva revelación, dice. Pero déjame decirte que la palabra de Dios es clara y el canon de la Biblia fue cerrado. Y la palabra que está ahí es la palabra revelada. Y lo que tú vas a recibir de aquí en adelante es la iluminación de lo que está revelado. No hay nueva revelación, hermanos, parándola ahí. El número 12 representa el reino de Dios. Solamente Jesucristo seleccionó a 12 apóstoles. No hay nuevos apóstoles. No hay nueva revelación. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios, lo revelado ahí, lo que nosotros recibimos es una iluminación de lo revelado. Así que ya basta con eso que están predicando que son apóstoles, que se creen apóstoles y que son los reapóstoles. La palabra de Dios es clara y lo especifica en el libro de Apocalipsis. Ahí están las 12 piedras, los 12 yacimientos, el nombre de los 12 apóstoles del Cordero. No hay más apóstoles, hermano. Así que dejen de estar inventando cosas. Y ustedes, hermanos, ni se presten para estar yendo a estas iglesias donde la gente se dice que son los apóstoles. Definitivamente están predicándote una palabra que es adulterada, que no es la palabra de Dios. Están llevándote otro evangelio, ese evangelio falso que quiere el enemigo, el que está detrás de eso, es para que te engañen y te confundan y te enreden y te comiencen a sacar dinero, porque nada más que te predican de prosperidad, que la bendición y todo está sobre tu casa y te comienzan a lavar el cerebro y todo es motivación, no es prédica, no hay arrepentimiento, no existe nada de esa cosa. Hermano, conocemos que a través de los números también nos podemos guiar y vamos viendo una secuencia como van llevando las cosas. Por ejemplo, aquí el número 40, eso representa un cambio de periodo a otro. 1000, el número 1000 representa multitud, gran cantidad. Esto lo vemos en la Cábala y en la gematría. Inicialmente el término Cábala, que en hebreo significa recibir,
se utiliza para denominar a la tradición oral de la ley judía. Solo más adelante pasó a definir a la corriente mística dentro del judaísmo que pretendía desvelar los secretos de la divinidad y el universo. En concreto, la gematría, esa palabra gematría te suena como geometría, ¿verdad? Pues ambas palabras tienen su mismo origen. La gematría emplea el valor numérico de las letras hebreas, así como también existen, conocemos que las palabras en griego también tienen un valor numérico. Entonces, la gematría emplea el valor numérico de las letras hebreas para obtener un valor que resulta de la suma de cada letra de una palabra o nombre. Este valor puede compararse con otros valores, obteniendo así de las palabras o nombres diferentes en números, hermano. Entonces vamos viendo que la palabra de Dios es sobre todas las cosas creada por la mente de Dios, algo que es superior a nosotros, hermano. Así que Dios siempre lleva un orden, y entonces queda de nosotros ir estudiando y viendo todos los misterios que están en la Sagrada Escritura, porque hay muchos misterios que todavía no están claros para nosotros, hermano, pero llegado el momento se nos revelará. Y muchas cosas se han ido revelando poco a poco, hermano, cosas, profecías que no entendíamos y que ahora son más claras. Como estamos viendo todas estas señales, se han aclarado las cosas. Frente a esos vientos de violencia y persecución que se darán en ese periodo de la semana 70, y la persecución hacia aquellos sellados por Dios, esos 144,000 sellados que constituyen las primeras primicias o los primeros frutos de los judíos en la semana 70. Ellos tienen características especiales que los distinguen. Son protegidos por Dios para llevar el evangelio en el tiempo de la ira de Dios. Actualmente hay muchas voces que están hablando, hablan al mundo. ¿Cuál voz estás escuchando tú? La palabra de Dios es clara y dice la palabra de Dios: las ovejas conocen la voz del pastor y le siguen. Juan 10:4. Hay muchos salteadores que no entran por la puerta que es Jesús, el buen pastor. Jesús los dijo: yo soy la puerta. Se darán muchos vientos de conflicto en ese periodo después del rapto. Busquemos en Apocalipsis y leamos Apocalipsis 14 del 1 al 5. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito. ¿A dónde? En la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban su arpa y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprenderlo, este cántico, sino que aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre lo de la tierra. Esto ya lo habíamos leído, hermano. Y para repetirte que en ese tiempo va a haber conflictos serios en la tierra. Es importante que en la actualidad, hermano, seamos parte del pueblo que sea levantado en el rapto, porque esos tiempos, para vivirlo en el tiempo de la ira de Dios aquí en la tierra, va a ser muy difícil que tú sobrevivas. Y si sobrevives, probablemente tenga que ser judío, porque al final los judíos que queden serán salvos todos. Ya lo hemos leído anteriormente en la Sagrada Escritura. Busquemos así en Apocalipsis capítulo 6 del 9 al 11. Dice la palabra de Dios: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. En este tipo de la tribulación, hermanos, saldrán también salvos, pero tendrán que morir. Ya vimos que aquí los 144,000 son asesinados, y porque aparecen junto al Cordero en el monte de Sión. Recordemos que esto se trata dado durante la apertura de los sellos del Apocalipsis. Los 144,000
llevarán el evangelio cuando la iglesia ya no esté en la tierra, hermano, definitivamente, porque fue raptada. El anticristo va a lo que se quedaron, hermano, va a capturarlo y asesinarlo. Los 144,000 serán la primicia de los judíos. Aquí estamos en el momento del quinto sello, de donde saldrán otro grupo de salvos, los que se quedaron en el rapto. Pero para entrar al cielo tendrás que permanecer firme en la fe de Cristo y no renunciar al nombre de Cristo para poder ganar la vida eterna. Para ganar la vida tendrán que morir sin renunciar a Cristo, y eso va a ser una prueba bien difícil. Aquí vemos ese reclamo del pueblo de Dios muerto a mano del anticristo, y los que no se ponen la marca van a sufrir persecución y serán perseguidos hasta que el momento que lo capturen. Definitivamente por GPS te localizarán, o por teléfono, porque ya todo el mundo va a estar seteado, todo el mundo tiene tu información en internet, saben que existe, cada uno tiene un celular. No hay nadie que se salve que no haya puesto un dedo en una pantalla táctil donde ya te registraron. Así que va a ser imposible escapar, y con la tecnología 5G menos. Todo va a estar controlado por la bestia del anticristo, y los que no sean y no acepten esa marca serán guillotinados. Aquí podemos ver, hermanos, las características de estos 144,000, que son judíos todos. Y aquí no me vengan con eso que son testigos de Jehová, que son una secta que han torcido la palabra de Dios, y yo creo que ellos mismos son más de 144,000 en el mundo. Así que la palabra de Dios es clara, dice que son 12,000 de cada tribu de Israel. Bueno, no hay más que decir, eso lo dice clarito la palabra de Dios. El carácter de los 144,000, aquí lo vemos, hermano. Número 1, tienen el sello de Dios en sus frentes, ese sello que lo distingue, hermano. Número 2, no se contaminaron con mujeres. Número 3, son vírgenes. Número 4, siguen al Cordero por donde quiera que va. Número 5, fueron redimidos de entre los hombres de la tierra, hermano. Número 6, en su boca no fue hallada mentira. Número 7, son sin mancha delante del trono de Dios. 7 características, hermano. Número perfecto de Dios. Son 7, hermano. Eso lo distingue, hermano. Ellos tienen sus propias características. Ellos van a hacer lo que van a llevar el evangelio durante este tiempo, hermano, duro, difícil, después del rapto. Y hermano, eso que cuando tú hablas de sellado en la frente, ¿qué significa eso? Bueno, en tiempos antiguos los sellos grabados eran para obreros especializados, ¿no? Con frecuencia en forma de escarabajos se utilizaban en las casas como señal de propiedad. Los elegidos estaban marcados con un sello que indica la pertenencia total. En nuestro caso, el sello de Dios, pertenencia total a Dios. El sello es un instrumento que se usaba como para imprimir una marca distintiva en arcilla, cera, etc. Eso indica autenticidad, autoridad, seguridad de que algo estaba completo, que era inviolable, ratificación. Se lo hacía de metal o piedra, y podría también ser un anillo de forma cilíndrica o cónica. Su dibujo o monograma, que podría incluir el nombre del dueño, era propiedad indiscutible de dicha persona. A menudo formaban parte de un anillo, o se lo usaba unido a un cordón que colgaba alrededor del cuello. Se los empleaba para sellar cartas. Así que la palabra sello en sí quiere decir cargo, función, jurisdicción, sentido de propiedad. Ese es un sello. En Efesios 1, versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando veamos entonces esta palabra de sello, pensamos en dos cosas: propiedad y protección. En el momento que aceptamos al Señor Jesús,
como nuestro Salvador personal, somos sellados por el Espíritu de Dios. Es un sello definitivamente que no es visible al ojo natural, al ojo del hombre, sino que solo es visible en el sentido del mundo espiritual. De esta manera la Biblia nos habla al respecto al uso del sello de Dios, la cual llevamos en nuestra frente también nosotros. De igual manera, Satanás, el imitador, él impondrá su marca a la mitad de la semana 70, porque él imita todo. Y esto va a ser en la semana 70, a la mitad de la semana 70, lo que llamamos la gran tribulación. Ya vimos características que tiene el sello de Dios en el caso de los 144,000. Pero ¿cuál es el sello de Dios entonces? En el Antiguo Testamento podemos recordar que fue usado como medio de protección. Recuerden que al salir el pueblo de Israel de Egipto, ellos tenían que poner una señal o sello, y fue una marca de sangre en el dintel de su puerta, para que en el momento que pasara el ángel de la muerte no murieran los primogénitos de esa casa. De ahí sale lo que se llama el Pesá, que es la Pascua. Al matar un cordero, son órdenes claras. En la fe nos lleva a obedecer. Que nos salva es la gracia de Dios. ¿Y que nos va a salvar? El obedecer. La obediencia es lo que nos va a llevar a la salvación. En Hebreos 11 se describe la fe de los grandes hijos de Dios, que por su fe alcanzaron la obediencia. Ese sello fue la sangre del cordero. Recordemos a Abraham. Así es importante que comprendamos esto del sello, hermano. El sello de Dios. En Ezequiel podemos buscar también Ezequiel 9 del 4 al 6. Así dice: y le dijo Jehová: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestros ojos ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. La señal o el sello de Dios es la marca en las puertas para ser salvos por la gracia de Dios. ¿Cuál es el sello de Dios? En el Nuevo Testamento hay referencias bíblicas claras, hermano. ¿Cuál es el sello de Dios? Bueno, estamos separados para Él. En Efesios 4:30, así nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Este es el sello de Dios, del Espíritu Santo, en nuestra frente. Al momento de que una persona recibe a Cristo es sellado, pero esta se puede perder si te vas por otro camino. El sello del Espíritu de Dios está en aquello donde existe la obediencia de los dones del Espíritu Santo, como lo son el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué evidencia del sello del Espíritu Santo, hermano? En Gálatas 5, del versículo 22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu es, ya lo dijimos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. La evidencia del Espíritu Santo Él muestra en nuestra vida, entra en armonía con Dios. Nuestra vida entrará en armonía con Dios si tenemos todos estos frutos del Espíritu. Cuando entro en armonía con Dios, ¿cuándo? La obediencia a Dios nos lleva a estar en contacto con Dios. Si tú no obedeces a la palabra de Dios, entonces no entras en contacto con Dios, definitivamente. Para contactar con Dios, tú tienes que andar en el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Si no andas en el Espíritu, entonces no puedes contactar a Dios. Y si no tienes un corazón libre de atadura, de todas esas cosas que son aflicciones, preocupaciones, falta de perdón, envidia, temores, todo eso que te aqueja. Si tú no eres libre de todas esas cosas, entonces tú no estás libre. El Espíritu de Dios no es libre para comunicarse con Dios. Y por eso que tú dices: oye, pero yo oro y oro y Dios no me escucha.
pues tú tienes que liberarte de todas esas cosas de inmundicia que te corrompen tu espíritu. Porque Dios es santo y no puede tocar algo que no es santo. Tu espíritu necesita estar totalmente libre para poder comunicarte con Dios. Entonces Dios te escuchará. Así es sencillo. Así dice el libro de Isaías 8:16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. El sello de Dios. El Espíritu de Dios es el sello de Dios. Definitivamente. Cuando hablamos de ley, estamos hablando con la instrucción completa de Dios. Si vivimos bajo la ley de Cristo, entonces estamos bajo la gracia de Dios. Ya lo predicamos y lo enseñamos en la enseñanza anterior, hermano. ¿Vivimos bajo la ley o bajo la gracia de Dios? Si vivimos bajo la gracia de Dios, es bajo la gracia de Cristo. Al cumplir la ley de Cristo, estamos en obediencia. Y nos lleva a estar en armonía con Dios, de tal forma que somos sellados por Dios, hermano. En el mundo espiritual, los espiritistas y todo esto que el ocultismo, ellos hasta tienen una mirada más profunda que cualquier ser humano acá y reconocen los espíritus y reconocen cuando tú estás sellado por el Espíritu de Dios. Y lo digo por experiencia. Ellos se dan cuenta que tú estás sellado por el Espíritu de Dios. Y el ser humano, el ojo natural, no lo ve. Pero ellos andan en su espíritu demoníaco y todas esas cosas, hermano. Espiritismo, espiritistas, todo esto que son rosacruces y son que utilizan pura, están metidos en el ocultismo. Ellos reconocen y ven que si eres o no eres sellado por Dios, porque ven esa señal en ti, en tu frente. El número 144.000 tiene significado literal, 12 por 12 por 1000, hermano. Eso nos da 144.000. El 12 es el número de las tribus de Israel y el de los apóstoles. Ya lo dijimos, hermano. La Jerusalén celestial tiene dimensión de 12.000 estadios. Ahí aparece el 12. El muro de la ciudad de Dios mide 144 codos. Tiene 12 puertas. Tiene 12 fundamentos de piedra preciosa, hermano. Todo lleva una relación y un significado. Y son muchos los misterios que Dios nos revelará en su momento. En 1 de Juan 4, del 5 al 6 dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Es importante, hermano, que escuche la voz de Dios. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Las ovejas escuchan mi voz y me siguen. Porque somos de Dios, hablamos de Dios. Y los que conocen a Dios nos oyen. No así los que no son de Dios. Ellos no nos escuchan. O sea, detestan escuchar, que cuando tú le vas a hablar de la palabra de Dios salen huyendo o no quieren hablar, no quieren escuchar nada. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Existiría un choque, hermano. Hay muchos que quieren vivir metidos en el mundo, en las cosas del mundo, en las fiestas paganas y todas estas cosas, pero son una cosa afuera de su casa y dentro de su casa son otros. Hay quienes que quieren vivir en las dos aguas y no puede servir a un Dios que es el nuestro, y no puede servir a Satanás tampoco. Cuando tú eres separado para Dios. No puedes estar metido y amar las cosas del mundo, porque muchos se van porque hermano, porque yo estoy metido mira que Jesucristo hablaba con todos los pecadores. Sí, es cierto que tú le tienes que llevar el mensaje a los pecadores, pero tú no puedes estar metido en una discoteca, hermano. ¿Para qué? Porque tú te crees recto. Mire, la palabra de Dios lo advierte. Mire que se cree que estar firme, porque caerá. ¿Por qué arriesgate? El justo sale huyendo de la tentación. Así que, hermano, ¿para qué tentar? Si no es una situación, en un momento que tú vayas a meterte a una discoteca a predicar, yo diría que eso es muy peligroso. Pues todo tiene su momento y su lugar de acuerdo a la palabra de Dios. Hay un momento preciso que Dios destina para que tú le hables a tal persona de la palabra de Dios, pero no para que te vayas a meter hasta allá.
Tengan mucho cuidado porque el que juega con fuego se quema. Así es, la palabra de Dios advierte, no puede servir a dos señores. Y eso lo digo por todos aquellos que hacen prácticas de que viven hoy están en una iglesia y después otros días están bailando y tomándose su cerveza y emborrachándose y una serie de actividades de la carne que no son las que el Señor nos manda a predicar. Hay que tener mucho cuidado porque es el momento de que tú te comiences a limpiar y a corregir tus errores. No hay una forma más precisa que tú leas la palabra de Dios, donde recibimos la instrucción de la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara y nos enseña a obedecer para vivir en armonía con Dios. Somos del mundo, pero no somos del mundo, ¿no? Por aquí estamos de paso. Definitivamente, nuestra misión de llevar el evangelio en la tierra está llegando a su final, hermano. Porque pronto se dará el rapto de la iglesia. Al no estar la iglesia ya en la tierra, los dos testigos de Apocalipsis intervendrán, así como dicen Apocalipsis 11:4, que son los dos olivos y los dos candelabros de pie delante de Dios. Estarán los 144,000, que son esos 12,000 de cada tribu de Israel, que llevarán ese mensaje a las naciones, todos sellados por Dios en sus frentes. Ellos serán asesinados por el anticristo, hermano. Y los que salgan de la gran tribulación tendrán que morir guillotinados para poder ganar la vida eterna por causa de Cristo. Entonces tú te preguntarás, hermano, y entonces, hermano, si me quedé en el rapto, ¿yo podré llegar al cielo, hermano? Podrás llegar al cielo, sí, hermano, pero no vas a poder ponerte la marca y vas a tener que morir guillotinado. Va a ser la única forma perder tu vida para ganarla, así como lo dice la palabra de Dios. Es importante que tú sepas esto, hermano. Eso ocurrirá después del rapto. Entonces, hermano, cuando sean asesinados esos dos testigos y los 144,000, ¿quién llevará el evangelio? Bueno, más hacia el final el evangelio lo llevará un ángel al completarse el número de los escogidos que serán asesinados. Al cumplirse la semana 70 de Daniel, entonces Jesús descenderá a defender a aquellos judíos que quedaron, hermano, a salvarlos. Descenderá a esa gran batalla que conocemos como el Armagedón. Esta es la segunda venida de Cristo, hermano, donde todo ojo le va a ver, todo ojo le verá, como dice Apocalipsis. Descenderá con millares de ángeles a salvar a Israel, a los que queden vivos y termine esa angustia de Jacob. El anticristo y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego, mientras que Satanás será atado por 1000 años en el abismo. Aquí iniciará el gobierno milenial de Cristo. Al terminar los 1000 años, Satanás es suelto, lo sueltan y viene con furia contra la tierra de nuevo, contra los habitantes de la tierra, donde se dará esa guerra que habla en Apocalipsis de guerra de Gog y Magog, que no es la misma guerra de Ezequiel 37-38. Recordemos que esta es otra guerra, guerra de Gog y Magog. Ahí en ese momento Satanás será vencido y lanzado al lago de fuego ya definitivamente. Luego vendrá el juicio ante el gran trono blanco, donde se dictará la sentencia final para todos aquellos que no estuvieron inscritos en el libro de la vida. ¿Estás seguro si tu nombre está inscrito en el libro de la vida? Aquel que no fue encontrado en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Todos esos aquellos que no aceptaron la palabra de Dios, que no aceptaron al Señor, que fueron desobedientes, que blasfemaron contra el Espíritu de Dios, todos aquellos que se suicidaron, todos aquellos que se marcaron con la marca de la bestia, todos ellos irán al lago de fuego. Todos aquellos que murieron en el tiempo pasado, todos aquellos malos que persiguieron cristianos, que asesinaron, todos aquellos predicadores que enseñaron falsa doctrina, todos aquellos que lucraron con la palabra de Dios, todos ellos irán ¿a dónde? Al lago de fuego. ¿Están seguros si tu nombre está escrito en el libro de la vida? Es el momento de que aproveches y te entres en la palabra de Dios y comiences a vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios.
Es importante, hermano. Esto es de vida o muerte. No hay otra opción. La vida es Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Estas palabras más ningún otro personaje lo ha repetido en la humanidad. Así que, ¿dónde están esos falsos maestros? Esos falsos apóstoles. Su nombre está inscrito en el libro de la vida. Ellos son los encargados de estar dándole falsa información al pueblo de Dios, de enseñarle falsa doctrina. ¿Dónde está su premio? ¿Está su libro inscrito en el libro de la vida? Así tú, hermano, que estás escuchando esta palabra, son importantes porque estamos viviendo en los tiempos finales de la iglesia aquí en la tierra. Ya hemos visto quiénes son los 144,000 sellados de Dios. Son las primeras primicias de los judíos en el periodo de la ira de Dios. Habrán salvos también en la gran tribulación, pero tendrán que dar su vida y no renunciar a Cristo. No dejarse implantar la marca. El que se le implante la marca, su destino final será el lago de fuego. No hay vuelta atrás, hermano. Estás a tiempo que te arrepientas y que enderezcas tus caminos. Tú que has conocido la palabra de Dios y te fuiste tras el dinero, tras falsas promesas, y ya te has dado cuenta que son mentiras. Son mentiras elaboradas por el mismo Satanás. Son doctrinas de demonios, sectas que predican un falso evangelio. Hermano, estás a tiempo que corrijas tus pasos y valores, hermano, con temor y temblor tu salvación. Es importante. Es de vida o muerte, hermano. Aquel que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Espero, hermano, que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para tu vida y que aprendas poco a poco. Y hemos visto en todos los capítulos, hermano, evento por evento, uno a uno, sin confundirlo y sin enredarlo, en forma clara, de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura. Y no te quedes con estas enseñanzas en tus manos, no, pásala, hermano, pásala a tus amigos, a tu familia, que está todavía a tiempo. El tiempo de gracia está por cerrarse, hermano. Cuando se cierre la puerta, como ocurrió cuando Noé entró con su familia al arca de Noé, ellos no la podían abrir desde adentro ni nadie desde afuera. Se selló por 7 días y el número 7 sale a relucir nuevamente. Quedan 7 años que se vivirá después del rapto. De falsa paz en los 3 años y medio iniciales, donde está el presidente mundial, el anticristo. A los 3 años y medio este señor es atentado de muerte y aparentemente resucita, pero ya tal cual es la bestia, el anticristo que habla del libro de Apocalipsis. Hermano, el evangelio lo estamos llevando ahorita mismo en la iglesia, y la iglesia está sumida, amarrada, en cuarentena. Hay muchos países donde Estados Unidos sí he visto que se están reuniendo, pues el presidente Trump dijo iba a abrir todas las iglesias. Sin duda alguna es un rayo de luz apenas para el cristianismo, para que entren más, se completen los que se van en el rapto. Así que, hermano, hay que aprovechar el tiempo. No hay tiempo que perder. Comparte esta enseñanza, no te la quedes. Te suscribes al canal Sony Daniels, el hermano ahí, Sony Daniels, y ahí esa enseñanza, las notificaciones te llegan y ahí la vas a ver siempre. Hasta cuando estos medios de comunicación que están intervenidos por estas sectas satánicas, estos grupos de los
masones, Illuminati, que controlan estas empresas, que controlan todos los medios de comunicación, hasta cuando ellos lo permitan. Entonces tú podrás ver estas prédicas. Así que te aconsejo que las descargues y las tengas, porque si te quedaste, ¿cómo vas a leer la Biblia si te la van a quitar también? Así que hay que prepararse, hermano. Hay que prepararse. Si te quedaste, guarda la palabra en tu corazón. Y aquel que entonces se marque con el sello de la bestia será lanzado al fuego. Allá no hay vuelta atrás. Eso no te lo va a perdonar nunca Dios. Así que, hermano, un abrazo. Dios te bendiga. Y nos vemos la próxima semana, si Cristo lo permite. Y si Él no ha venido,